La pobre niña pedía limosna en la calle, cuando escuchó unos gritos ahogados que venían del maletero del coche de un multimillonario aparcado en la esquina. Lo que vio cuando logró abrirlo dejó a todos absolutamente conmocionados. Antes de comenzar la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. El calor del verano en el centro de Chicago era implacable aquel martes por la tarde. Emma Martínez, de 7 años, estaba sentada en la esquina de Michigan Avenue y Erie Street, con un pequeño cartel de cartón apoyado contra un carrito de compras oxidado que contenía todo lo que poseía. En letras temblorosas el cartel decía: «Hambrienta, cualquier cosa ayuda. Dios te bendiga». Emma llevaba 3 meses viviendo en esas calles desde que su madre desapareció después de perder el apartamento. Aprendió rápido qué esquinas eran seguras, qué dueños de negocios la echaban, y qué desconocidos podían dejarle $1 o $2 en su vaso de papel desgastado. Pero nada podía haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder. «Por favor, señora, solo una moneda», le gritó a una mujer con traje de oficina, que pasó apresurada sin mirarla. Emma suspiró, su estómago rugiendo. No había comido desde la mañana anterior, cuando un anciano amable le dio la mitad de su sándwich. Fue entonces cuando lo oyó un sonido tan débil, que casi lo pasó por alto entre el ruido del tráfico, un llanto ahogado. Una voz infantil desesperada y aterrada. Emma levantó la cabeza de golpe. El sonido venía de algún lugar cercano. Se puso de pie, sus pies descalzos, pisando la acera caliente mientras seguía el ruido. Allí, aparcado en la esquina bajo una señal de prohibido estacionar, había un Mercedes negro brillante con vidrios polarizados. El llanto venía de dentro del maletero. «Hola», llamó Emma pegando la oreja al metal caliente. «¿Hay alguien ahí? Ayúdame, por favor». No puedo respirar. La voz era pequeña, llena de pánico. «Un niño», pensó Emma con el corazón acelerado. Miró a su alrededor frenéticamente. La calle estaba llena de gente, pero todos estaban absortos en sus teléfonos, sus conversaciones, sus propios mundos. Probó el maletero cerrado. Corrió a la puerta del conductor, también cerrada. «¡Aguanta! ¡Voy a pedir ayuda!», gritó Emma. Corrió hacia la calle agitando los brazos ante los autos que pasaban. «¡Deténganse, por favor! ¡Hay un niño atrapado!». Un taxi giró bruscamente para esquivarla. El conductor gritó algo que ella no alcanzó a oír. Un hombre de negocios la agarró del brazo, tirando de ella hacia la acera. «¿Qué estás haciendo, niña? ¡Te vas a matar! Hay un niño en el maletero de ese coche. Está atrapado, Emma». Señaló desesperadamente el Mercedes. La expresión del hombre cambió de fastidio a alarma. Sacó su teléfono y marcó al 911 mientras Emma regresaba corriendo al coche, hablándole al niño a través del metal. «¿Cómo te llamas, Tommy?» «Me llamo Tommy Harris. Por favor, sácame. Hace mucho calor, está oscuro y no puedo». Su voz se quebró en sollozos. «Tommy, soy Emma. La policía viene en camino. Vas a estar bien, ¿de acuerdo? ¿Puedes decirme qué pasó?» Antes de que Tommy pudiera responder, un hombre con un traje caro apareció corriendo por la acera, su rostro pálido de horror. Era alto, con el cabello oscuro y las sienes grises, y los ojos desbordados de pánico. «¿Qué está pasando? Ese es mi coche, William Harris». Buscó las llaves, las manos temblándole tanto que apenas podía sostenerlas. «Su hijo está en el maletero», gritó Emma. «¡Rápido!». El rostro de William se puso blanco. «¿Qué? Eso es imposible. Tommy está en la escuela». Presionó el botón del llavero y el maletero se abrió. Dentro, acurrucado en un espacio apenas suficiente para su pequeño cuerpo, estaba Tommy Harris, de 6 años. Su rostro estaba rojo, cubierto de lágrimas, su ropa empapada de sudor. Salió tambaleando, jadeando por aire, y se lanzó a los brazos de su padre. Papá tenía mucho miedo. «Tommy, Dios mío, Tommy». William lo apretó contra su pecho con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo? ¿Cuándo?». Las sirenas resonaban a lo lejos, cada vez más cerca. Emma dio un paso atrás, observando el reencuentro con una mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo había terminado un niño encerrado en el maletero de su propio padre en pleno centro de Chicago? 2 patrullas se detuvieron chirriando. Los agentes saltaron con las manos en sus armas.
Todos retrocedieron. «¿Qué sucede aquí?», preguntó la agente al mando, una mujer de mirada dura y firme. El empresario que había llamado al 911 dio un paso al frente. Esta niña escuchó a un niño gritar dentro de ese coche. El hombre dice que es su hijo y su coche. La oficial se acercó a William. «Señor, soy la oficial Rodríguez. ¿Puede explicar cómo su hijo de 6 años terminó encerrado en su maletero?» William levantó la vista, el rostro lleno de confusión y miedo, aún abrazando a Tommy. «Yo no lo sé. No tengo idea. He estado en reuniones toda la mañana. Aparqué aquí a las 9. Tommy debería estar en la Academia St. Michael ahora mismo. No entiendo cómo pasó esto». El rostro de la oficial se endureció. «Señor, voy a necesitar que nos acompañe a la estación para ser interrogado. Alguien llame a servicios infantiles y que los paramédicos revisen al niño». «No, yo no hice esto. Jamás lastimaría a mi hijo», gritó William con desesperación. Emma observó cómo llegaban más policías, cómo los paramédicos examinaban a Tommy, cómo William Harris, el hombre cuyo rostro había visto en vallas publicitarias anunciando su imperio inmobiliario, era conducido hacia un coche patrulla con las manos esposadas. Sus ojos se encontraron con los de Emma por un instante y ella vio algo que le apretó el pecho, confusión genuina y terror. Mientras la ambulancia se alejaba con Tommy dentro y el coche de policía desaparecía en la esquina con William, Emma quedó sola en la acera. La multitud que se había reunido empezaba a dispersarse. La emoción se había acabado. Pero Emma no podía quitarse de la cabeza que algo estaba muy mal. La manera en que William había reaccionado no era la de un hombre culpable. Era la de alguien que había sido engañado. Y en algún lugar de la ciudad, alguien observaba cómo todo se desarrollaba, probablemente sonriendo al ver cómo su plan funcionaba a la perfección. Alguien que quería destruir a William Harris y que había usado a un niño inocente como su arma. Emma recogió su cartel de cartón y su vaso con 3 billetes arrugados, su mente girando rápidamente. Acababa de salvar la vida de un niño pequeño. Pero cuando las sombras de la tarde comenzaron a alargarse sobre la avenida Michigan, Emma comprendió algo más. Aquello era solo el comienzo de una historia mucho más oscura. Una historia que de alguna manera uniría a una niña sin hogar de 7 años y a un multimillonario en la misma telaraña retorcida de venganza y redención. El detective Marcus Freeman se sentó frente a William Harris en la sala de interrogatorios. El traje caro del multimillonario estaba arrugado, sus ojos rojos por las horas sin dormir. «¿Me está diciendo que no tenía idea de que su hijo estaba en el maletero?», preguntó Marcus. «Dejé a Tommy en la escuela a las 7:30», respondió William desesperado. «Fui directo a mi oficina, tuve reuniones toda la mañana. Salí alrededor de las 11 para almorzar, caminé hasta el deli, no toqué el coche. Su llavero electrónico está en mi oficina», dijo Marcus. «Cualquiera con acceso pudo haberlo tomado». Las manos de William temblaban. «Mi asistente Rachel, mi socio Marcus Chen, el personal de seguridad. ¿Pero por qué secuestrarían a Tommy al otro lado de la ciudad?». Emma miraba las noticias a través del escaparate de una tienda. La cara de William llenaba la pantalla. Multimillonario arrestado, su hijo encontrado en el maletero. Emma apoyó las manos contra el vidrio. Él no lo hizo. Vi su rostro. Eso era miedo, no culpa. En la estación de policía, Tommy estaba sentado con la doctora Sarah Mitchell, abrazando un osito de peluche. «Estaba en la escuela durante la hora de lectura», dijo con voz temblorosa. «La señora Patterson dijo que alguien vino a recogerme temprano, una mujer, pero nunca la vi. Todo se volvió oscuro, y cuando desperté estaba en el maletero. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué papá me haría daño?». La oficial Rodríguez observaba desde detrás del espejo con el instinto gritando que algo no encajaba. Había que encontrar a esa mujer misteriosa. Al ponerse el sol tiñendo Chicago de tonos naranjas y púrpuras, Emma volvió al lugar donde había estado aparcado el coche de William. La cinta policial ya no estaba, la multitud se había dispersado. Buscó en la acera tratando de hallar algo que la policía hubiera pasado por alto. Entonces lo vio atascado en una rejilla del desagüe, algo que brillaba.
Emma metió el brazo delgado hasta alcanzarlo. Sus dedos se cerraron sobre un rectángulo de plástico. Lo sacó a la luz del atardecer. Era una tarjeta de identificación con la foto de una mujer de cabello oscuro, Jennifer Walsh, profesora suplente de la Academia St. Michael. Pero los bordes estaban demasiado limpios, demasiado nuevos. La foto estaba impresa en papel normal y plastificada en casa. Era falsa. Alguien se había hecho pasar por una maestra para secuestrar a Tommy. El corazón de Emma latía con fuerza. Había encontrado una prueba. Pero ¿quién escucharía a una niña sin hogar de 7 años? Un coche negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó revelando a una mujer de cabello plateado y mirada aguda. «Eres la niña que encontró a Tommy Harris». Emma dio un paso atrás. «¿Quién es usted, Margaret Price, abogada de William Harris?» «Sube. Tenemos que hablar». Emma miró la credencial, luego la calle que se oscurecía y donde le esperaba otra noche fría y sola. Tomó su decisión y subió al coche. La oficina de Margaret Price se alzaba 60 pisos sobre el lago Michigan. Emma se sentó en un sofá de cuero sintiéndose fuera de lugar con su ropa sucia. «Primero lo primero», dijo Margaret entregándole una bolsa de comida para llevar. «Com y luego hablaremos». Emma devoró el sándwich mientras Margaret hacía llamadas. Cuando terminó, la abogada se volvió hacia ella. «Cuéntame todo lo que viste hoy. Cada detalle». Emma relató cómo había escuchado los gritos de Tommy y la reacción genuina de William, y luego levantó la tarjeta. «Encontré esto después de que todos se fueran. Es falsa. Alguien la hizo en casa». Margaret la examinó con una lupa. «Tienes razón. La laminación es de mala calidad. La tipografía es incorrecta. Y Jennifer Walsh no existe en los registros de personal de St. Michael's». Le dedicó a Emma una mirada de respeto. «Tienes 7 años y acabas de encontrar una prueba que podría demostrar la inocencia de mi cliente. ¿Algo más?». Emma pensó con cuidado. El coche estaba aparcado en la calle, no en un garaje, y había una multa de estacionamiento en el parabrisas. ¿A qué hora fue emitida? No lo sé. La policía se la llevó. Margaret tomó su teléfono. Necesito una orden judicial para obtener esa multa. Si fue emitida antes de la hora del almuerzo de William, significa que otra persona condujo su coche. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento de Lincoln Park, una mujer servía vino y sonreía mientras miraba las noticias sobre el arresto de William. «Disfruta tu caída, William. Destruiste mi vida, ahora yo destruyo la tuya». Abrió un archivo grueso lleno de documentos, 5 años de planificación, horarios, rutinas y vulnerabilidades de William, todo trazado meticulosamente. Su teléfono vibró. Fase 1 completada. Pago recibido. Listos para la fase 2. Ella tecleó de vuelta, aún no. Que pierda todo primero, reputación, negocio, libertad. Luego lo terminaremos. En la estación de policía, el detective Freeman trabajaba en la línea de tiempo. Tommy fue registrado en la escuela a las 7:30. William lo dejó. Las cámaras lo confirman. A las 10:15, una mujer que coincide con la descripción de Jennifer Walsh lo recoge diciendo ser asistente del padre. Pero la verdadera asistente de William es Rachel Monroe, y estuvo en la oficina toda la mañana, añadió la oficial Rodríguez. Exactamente. A las 11:05 el coche de William aparece en cámara siendo estacionado en Michigan Avenue, pero no se ve quién lo conduce. Mientras tanto, William sale de su edificio a las 11:10 caminando hacia el deli. Está en cámara de las 11:15 a las 11:35. Entonces alguien más condujo su coche, concluyó Rodríguez. Alguien con acceso a sus llaves. Debemos revisar a todos los empleados. Esa noche, Emma descansaba en la cama de hotel, la primera cama real en meses, pensando en las lágrimas de Tommy y en los ojos desesperados de William. Alguien había orquestado todo con precisión perfecta. ¿Pero por qué el día siguiente sería la audiencia de fianza? Emma mostraría al juez la identificación falsa y contaría la verdad. Quedaba por ver si alguien creería a una niña sin hogar. Pero Emma había aprendido algo en las calles. A veces las personas que la sociedad ignora son las que más ven. El Tribunal del Condado de Cook
Era un caos. Las furgonetas de los medios llenaban las calles. Los reporteros empujaban micrófonos hacia cualquiera, y los manifestantes sostenían carteles tanto a favor como en contra de William Harris. Emma estaba afuera junto al coche de Margaret con ropa nueva, vaqueros, camiseta y zapatos de verdad mirando hacia el imponente edificio. No respondas preguntas. Mantente cerca, le indicó Margaret. Dentro, la sala del tribunal estaba llena. Emma nunca había visto algo igual. William estaba sentado en la mesa de la defensa demacrado con los ojos hundidos. La jueza Catherine Patterson entró. Esta es una audiencia de fianza para William Harris, acusado de poner en peligro a un menor secuestro y conducta imprudente. ¿Cómo se declara inocente su señoría? Jamás dañaría a mi hijo. El fiscal David Chen se puso de pie. Su señoría, las pruebas son sustanciales. Su coche, sus llaves, su hijo. El señor Harris representa un riesgo de fuga, tiene aviones privados y propiedades en el extranjero. Solicitamos que sea retenido sin derecho a fianza. Margaret se levantó. Su señoría, mi cliente es la víctima. Nueva evidencia sugiere que fue incriminado. Me gustaría llamar a Emma Martínez. Emma caminó hacia el estrado con las piernas temblorosas. ¿Usted descubrió a Tommy Harris en el maletero, correcto?, preguntó la jueza Patterson. Sí, señora. ¿Y encontró algo más? Emma levantó la credencial falsa. Esto lo encontré en la alcantarilla donde estaba aparcado el coche. Es falsa. Alguien la usó para hacerse pasar por maestra y sacar a Tommy de la escuela. Margaret se la entregó a la jueza. Jennifer Walsh no existe en los registros del personal de St. Michael's. Esto es una falsificación. Además, la multa de estacionamiento emitida al vehículo del señor Harris fue escrita a las 10:45 a.m., cuando mi cliente estaba comprobado en su oficina a 3 millas de distancia. Alguien más condujo su coche. Chen objetó. No hay cadena de custodia. No sabemos realmente de dónde vino eso. El detective Freeman puede confirmar que en las cámaras de la escuela se ve a una mujer usando exactamente esta identificación, interrumpió Margaret. Su señoría, alguien está incriminando sistemáticamente a mi cliente. La jueza Patterson examinó la credencial y luego miró a Emma. ¿Dónde exactamente la encontró? Emma describió el lugar y el momento con claridad. La fianza se fija en $2 millones con monitoreo electrónico, anunció la jueza. Señor Harris entregará su pasaporte y quedará confinado en su residencia. Se levanta la sesión. El mazo cayó. William le dirigió un gracias silencioso a Emma. Afuera los medios se descontrolaron. Emma intentó seguir el coche de Margaret, pero alguien la tomó del brazo. Una mujer con gafas de sol de diseñador y bolso Chanel. Emma Martínez. Soy Victoria Harris, la madre de Tommy y exesposa de William. Necesitamos hablar sobre lo que crees haber visto. Emma se soltó. No creo haber visto nada. Encontré a Tommy y pruebas de que su exmarido fue incriminado. La sonrisa de Victoria fue helada. Eres dulce, pero no entiendes quién es realmente William. Es un monstruo que destruye a todos los que están cerca de él. Sea lo que sea que estés jugando al ayudarlo, detente. Estás metida en algo demasiado grande para ti, niña. Margaret apareció. ¿La está amenazando, señora Harris? La estoy advirtiendo. William tiene enemigos por todas partes. Gente que usaría a una niña sin hogar como peón. Miró fijamente a Emma. Ten cuidado con el lado que eliges. Una mala elección puede ser mortal. Victoria se marchó dejando el corazón de Emma latiendo con fuerza. No dejes que te asuste, dijo Margaret. Victoria y William tuvieron un divorcio amargo hace 3 años. Está usando esto por la custodia. Pero Emma pensaba en las palabras de Victoria. William tiene enemigos por todas partes. Un magnate inmobiliario probablemente había hecho muchos enemigos al escalar hasta la cima. La pregunta era cuál de ellos lo odiaba lo suficiente como para secuestrar a un niño. Mientras Emma subía al coche de Margaret, no notó a la figura que observaba desde el otro lado de la calle. Una mujer con gorra de béisbol, la mandíbula apretada de rabia, al ver que William salía libre. No por mucho tiempo, susurró. No por mucho tiempo.
El ático de William con vistas al lago Michigan desde 60 pisos de altura pese al lujo se sentía frío y vacío. Tommy se queda temporalmente con su madre, dijo William con voz cargada de pena. Servicios Infantiles decidió que era lo mejor. No he visto a mi hijo en 2 días. Probablemente cree que intenté hacerle daño. Emma estaba junto a la ventana. Señor Harris, ¿quién lo odia tanto como para hacerle esto? William rió con amargura. Elige uno. Rivales de negocios, ex-socios, inquilinos que desalojé. Cuando tienes éxito en bienes raíces, no haces amigos, haces transacciones. Margaret entró con el teléfono en la mano. Tengo a un investigador revisando todos los tratos importantes que ha hecho. Buscamos a alguien con motivo y medios. Emma pensó en la planificación cuidadosa, la credencial falsa, el momento exacto. No es cualquiera, es alguien que conoce bien su horario. Alguien cercano a usted. Ambos adultos la miraron. Margaret asintió lentamente. Tiene razón. Alguien con acceso a su calendario, a sus llaves. William. ¿Quién encaja en esa descripción? El rostro de William se volvió pálido. Mi asistente Rachel, mi socio Marcus Chen Mi. Se detuvo de golpe. Dios mío. Catherine. Catherine, ¿quién? Preguntó Margaret. Catherine Morrison, mi directora de operaciones. Lleva 6 años conmigo. Tiene acceso a todo mi calendario, mis llaves, mi oficina. William comenzó a caminar de un lado a otro. Pero es como de la familia. Estuvo allí cuando nació Tommy. ¿Dónde está ahora?, preguntó Emma. William marcó su número. Fue directo al buzón de voz. Es raro. Siempre contesta de inmediato. Margaret ya estaba escribiendo en su computadora. Catherine Morrison, 37 años. Escuela de Negocios de Northwestern. Se detuvo. William. ¿Sabía que Catherine estaba casada? Mencionó un divorcio hace años. ¿Por qué Margaret giró la pantalla del portátil? Una foto antigua mostraba a Catherine con un hombre. Cena de aniversario con mi increíble esposo. El rostro de William perdió todo color. No. Eso es imposible. ¿Quién es él?, preguntó Emma. Daniel Morrison, dijo Margaret. Fue mi socio. Fundamos Harris Properties hace 12 años. Hace 8 tuvimos un conflicto. Le compré su parte. Amenazó con demandarme por fraude, afirmó que le robé sus clientes. La demanda fue desestimada, pero Daniel se fue jurando que me haría pagar. Y nunca conectó que Catherine tenía el mismo apellido. El tono de Margaret fue severo. Morrison es común, y ella usaba su apellido de soltera Turner cuando la contraté. William se dejó caer en el sofá. ¿Estás diciendo que Catherine trabajó para mí todos estos años solo para vengarse? La mente de Emma corría. O tal vez nunca se divorciaron realmente. Tal vez fue plantada desde el principio, esperando el momento perfecto. Margaret abrió más registros en la pantalla. Catherine presentó la demanda de divorcio hace 7 años. Se finalizó 6 meses después, justo antes de comenzar a trabajar en tu empresa. Pero mira esto, dijo Margaret señalando la pantalla. La dirección en los papeles de divorcio es un apartado postal. No hay división de bienes, ni custodia, ni nada. Fue un divorcio de papel nada más. Siguen juntos, murmuró William atónito. Catherine ha estado en mi círculo más cercano durante 6 años, aprendiendo todo esperando. Pudo haber copiado mi llavero electrónico hace meses. Emma examinó las fotos de la investigación. En una de ellas se veía a la mujer con la credencial falsa, el rostro girado, pero la silueta era clara. Tiene una foto de Catherine William. Encontró una de una fiesta de la empresa Catherine a su lado, sonriendo, cabello oscuro, estatura media, unos 30 y tantos años. Emma la comparó con la foto de la cámara de seguridad. La silueta, la altura, la postura. Coincidían. Es ella. Ella se llevó a Tommy. Margaret tomó su teléfono. Voy a llamar al detective Freeman. Necesitamos que detengan a Catherine Morrison de inmediato. De pronto, la puerta del despacho se abrió de golpe. Marcus Chen entró corriendo pálido. William, alguien ha estado malversando millones durante los últimos 3 años. La Junta acaba de descubrirlo. Han convocado una reunión de emergencia.
Quieren votarte como reemplazo del puesto de CEO. William lo miró sin creerlo. ¿Qué? Eso es imposible. Tienen documentación, transferencias bancarias, firmas falsificadas. Todo apunta a que tú robaste el dinero. Marcus se pasó una mano por el cabello. Combinado con los cargos de secuestro, la Junta cree que eres una amenaza para la compañía. Quieren que te vayas. Emma observó cómo el mundo de William se derrumbaba, primero su hijo, luego su libertad, ahora su empresa. Catherine y Daniel no solo lo estaban incriminando por secuestro, estaban destruyendo todo lo que había construido pieza por pieza. ¿Dónde está Catherine ahora?, preguntó Emma con urgencia. Llamó para decir que estaba enferma. Es la primera vez en 6 años que falta al trabajo, respondió Marcus desconcertado. Margaret cubrió el micrófono de su teléfono. El detective Freeman está enviando unidades al apartamento de Catherine. Quiere que William vaya a la estación a dar una declaración. Mientras todos se movían, Emma notó una foto enmarcada sobre la mesa de centro Tommy, sonriendo con una dedicatoria escrita a mano. Al mejor papá del mundo. Con amor, Tommy. El mejor papá acusado de intentar matar a su hijo. Un multimillonario derribado por 2 personas que habían planeado su venganza durante años. Pero Emma comprendía algo: la gente que trama venganza durante tanto tiempo suele cometer errores. Se confían demasiado. Dejan rastros. Y ella encontraría esos rastros uno por uno hasta desenredar toda la trama. Porque a diferencia de los adultos que solo veían el panorama general, Emma veía los detalles pequeños: la credencial falsa con la tipografía incorrecta, la multa de estacionamiento que no coincidía con la línea temporal. En algún lugar de esos detalles estaba la prueba que salvaría a William Harris. Solo tenía que hallarla antes de que Catherine y Daniel ejecutaran su siguiente movimiento. El café estaba lleno de gente la mañana del jueves, justo por eso Catherine Morrison lo había elegido. Mucho ruido, muchas personas, cámaras de seguridad que solo mostraban multitudes. Se sentó en el rincón del fondo con su computadora portátil abierta en una hoja de cálculo. Daniel Morrison se deslizó frente a ella con una gorra baja y gafas oscuras, aunque estaban bajo techo. «Esto es arriesgado», murmuró Daniel. «Dijiste que no habría contacto durante la operación. Los planes cambian», respondió Catherine con calma. William salió bajo fianza. Esa niña sin hogar encontró mi credencial y testificó. Vamos a acelerar el calendario. Daniel frunció el ceño. Se suponía que la credencial se desharía con el agua. No importa. Lo que importa es la fase 3. La reunión de la Junta es en 2 horas. He plantado suficiente evidencia de malversación para hundir a William permanentemente. Con los cargos de secuestro votarán su destitución. Y yo regresaré como el socio redentor para salvar Harris Properties, dijo Daniel con una sonrisa amarga. Me darán el control. Todo. La empresa que nos robó. La voz de Catherine era puro acero. Pero hay una complicación. Esa abogada Margaret Price y la niña están investigando. Eventualmente encontrarán la conexión entre nosotros. Y descubrirán el falso divorcio eventualmente. Tenemos que acelerar todo. Fase 3. Hoy, fase 4, mañana. La fase 4 no está lista, protestó Daniel, inclinándose hacia ella. No importa, ¿nos movemos ahora o corremos el riesgo de que nos descubran? Catherine deslizó un sobre por la mesa. Documentos que muestran tu descubrimiento de la malversación de William. Tu discurso con lágrimas sobre cómo lo observabas desde lejos esperando que cambiara. Hazlo bien y esta noche serás el CEO interino. Daniel tomó el sobre, pero su expresión era de inquietud. ¿Y qué hay de Tommy usar al niño? Nunca fue la parte con la que estuve cómodo. El niño está bien, lo interrumpió Catherine bruscamente. Asustado, pero bien. Y su trauma es culpa de William, no nuestra. Si William no nos hubiera robado la empresa, nada de esto sería necesario. Tiene 6 años, Catherine. Se recuperará, pero... Los niños son resistentes. Sus ojos eran fragmentos de hielo. No te ablandes ahora. Hemos llegado demasiado lejos. 8 años fingiendo ser la empleada leal de William, mientras él se pavoneaba llevándose el crédito de nuestras ideas. Mientras nosotros planeábamos venganza en lugar de seguir adelante,
terminó Daniel en voz baja. Catherine enrojeció de furia. Tú viniste a mí hace 8 años llorando por la traición de William. Dijiste que necesitábamos hacerlo pagar. No retrocedas ahora. No lo haré. Solo me pregunto si nos hemos convertido en los monstruos que acusábamos a William de ser. William es el monstruo. ¿Recuerdas lo que te hizo? ¿Recuerdas cómo mandó que te sacaran del edificio con seguridad? ¿Recuerdas cómo destruyó tu reputación para que nadie te contratara durante 3 años? El rostro de Daniel se endureció. Tienes razón. Lo recuerdo y va a pagar. Bien. Ahora ve a prepararte para la reunión de la junta. Hazlo convincente. Este es nuestro final. Se marcharon por separado. El teléfono de Catherine vibró con un mensaje de Rachel William. Acaba de salir hacia la estación de policía. La oficina está vacía. Perfecto. Una pieza más en su lugar. Catherine tomó un taxi hacia la oficina de la SEC en Chicago. Quiero denunciar un fraude de valores, dijo a la recepcionista. Tengo pruebas de que William Harris ha estado manipulando los precios de las acciones y mintiendo a los inversores. Los ojos de la recepcionista se abrieron al ver la gruesa carpeta que Catherine dejó sobre el escritorio. Voy a llamar a un investigador. ¿Puede esperar? ¿Tengo todo el día? Respondió Catherine sonriendo. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Freeman mostraba a Emma, a William y a Margaret los resultados de la búsqueda en el apartamento de Catherine. «Completamente vacío», dijo Freeman mostrando las fotos. «Sin objetos personales. El propietario dice que avisó hace 2 semanas. Llevaba tiempo planeando su salida. Encontramos esto escondido en el conducto de ventilación». Freeman mostró otra foto, un teléfono desechable. Mensajes entre Catherine y un número desconocido coordinando el secuestro de Tommy. Miren este 3 días antes, llave del coche copiada. Horario confirmado, escuela identificada. Punto débil listo. Preparada para señal de inicio. Y la respuesta, ejecutar martes. Asegúrate de que la niña lo encuentre. Máxima publicidad. Querían que la historia fuera pública, murmuró William. Máximo daño a mi reputación. Pero cometieron un error, dijo Emma en voz baja. Todos la miraron. Dijeron, asegúrate de que la niña lo encuentre. Sabían que yo estaría allí. ¿Cómo sabían que una niña sin hogar estaría en esa esquina exacta, a esa hora exacta? Freeman frunció el ceño. Tienes razón, Emma. ¿Cuánto tiempo llevas usando esa esquina? Unas 3 semanas. Es un buen lugar, pasa mucha gente. Alguien te estaba observando, dijo Margaret, la voz tensa. Estudiaron tu rutina. Sabían que estarías allí y que ayudarías si escuchabas a un niño. Emma, no fuiste algo al azar. Eras parte de su plan. La habitación se enfrió. Emma sintió escalofríos. Creía haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado, pero la habían estado vigilando. Habían usado su bondad como un arma. Hay más, dijo Freeman con gravedad. Rastreamos los datos de localización del número desconocido. Ese teléfono ha estado cerca de la esquina de Emma casi todos los días durante 3 semanas. Estuvo cerca de la Academia St. Michael la mañana del secuestro, cerca de la oficina de William durante sus reuniones, y cerca de esta comisaría cuando Emma testificó. «Nos siguen vigilando», dijo William con voz tensa. «Daniel Morrison está en Chicago siguiendo toda la investigación». Margaret sacó su teléfono. «Voy a conseguir protección para Emma, y para ti también, William». Pero Emma miraba el mensaje de texto. «Asegúrate de que la niña lo encuentre». Algo le rondaba la cabeza. Entonces lo entendió. Si querían máxima publicidad, ¿por qué ese lugar exactamente? Freeman abrió un mapa. Michigan Avenue y Erie Street, señaló. Los ojos de Margaret se agrandaron. Justo enfrente de las oficinas del Chicago Tribune. Todos los grandes periodistas pasan por ahí cada día. Querían que los reporteros vieran el arresto, dijo William en voz baja. Fotografías, videos, cobertura en directo. Lo planearon todo como una coreografía. Emma pensó en Catherine Morrison, un fantasma que había fingido lealtad durante 6 años, mientras planeaba la destrucción, una mujer que había secuestrado a un niño de 6 años solo para herir a su padre. «¿Qué pasa ahora?», preguntó.
Freeman cerró su computadora portátil. Ahora emitimos órdenes de arresto para ambos Morrison. Avisamos a aeropuertos, estaciones y fronteras. Congelamos sus cuentas. Y esperamos que cometan un error antes de la fase 4. Pero a solo 12 manzanas de allí, Daniel Morrison se encontraba frente a la junta directiva de Harris Properties, fingiendo secarse las lágrimas, mientras recitaba su discurso preparado sobre los crímenes de William. La junta, preocupada por los riesgos legales, comenzó a asentir. La fase 3 estaba en marcha. La fase 4, la destrucción final, llegaría en menos de 24 horas. La sala de juntas de Harris Properties estaba tensa. 12 directores se sentaban alrededor de la mesa de caoba, los rostros serios. William estaba de pie en la cabecera, flanqueado por Margaret, mientras Marcus Chen parecía incómodo en una esquina. Señores y señoras, comenzó el presidente Robert Chen. Estamos aquí para discutir acusaciones graves contra nuestro director ejecutivo. Daniel Morrison, por favor, presente sus hallazgos. Daniel se levantó con una expresión cuidadosamente compuesta. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer. William y yo construimos esta compañía juntos hace 12 años. Era como un hermano para mí. Hizo una pausa dramática. Pero no puedo seguir en silencio. En los últimos 6 meses he estado rastreando irregularidades financieras, dinero desapareciendo en cuentas offshore, firmas falsificadas, manipulación de acciones. Colocó documentos sobre la mesa. $3 millones malversados durante 3 años. Todo apunta a William. William golpeó la mesa con la mano. Esto es una trampa, Daniel. Tú estás detrás de todo. Tú y Catherine Morrison. Daniel fingió confusión. Mi exesposa, no he hablado con ella en años. William, entiendo que estás bajo presión por los cargos de secuestro, pero estas son acusaciones serias. Los cargos de secuestro son parte de tu plan de venganza, gritó William. Llevas 8 años planeando esto. Robert Chen levantó la mano. Señor Harris, contrólese, por favor. Daniel, continúe. Desearía poder decir que William es inocente, dijo Daniel con falsa tristeza, pero las pruebas son abrumadoras. Combinadas con los cargos criminales relacionados con su hijo, creo que Harris Properties necesita un nuevo liderazgo. Por el bien de nuestros accionistas, nuestros empleados y nuestra reputación. Margaret se puso de pie. Señor presidente, mi cliente es la víctima de una conspiración elaborada. Tenemos pruebas de que Catherine Morrison, quien casualmente es la exesposa de Daniel, o quizás no tan ex, ha estado saboteando al señor Harris durante años. ¿Tiene pruebas de esa conspiración?, preguntó Robert. Estamos construyendo el caso. La policía está investigando. La policía está investigando a William. Interrumpió Daniel, no a mí. Yo solo soy un antiguo socio preocupado que intenta salvar la compañía que construimos. Los miembros de la junta murmuraron entre sí. Emma observaba desde el fondo de la sala, su mente infantil trabajando a toda velocidad. Algo que Daniel había dicho no cuadraba. Señor Morrison, dijo. De repente, sorprendiendo a todos, dijo que ha estado siguiendo las irregularidades financieras durante 6 meses, pero usted dejó la empresa hace 8 años. ¿Cómo puede estar rastreando algo? Los ojos de Daniel se movieron hacia ella, primero con reconocimiento, luego con cálculo. Aún tengo amigos aquí, respondió con calma. Personas leales a mí. Vieron los problemas y vinieron a contármelo. ¿Cuáles son sus nombres?, insistió Emma. No puedo revelar mis fuentes. Perderían sus trabajos. Qué conveniente, dijo Margaret con frialdad. Robert Chen se levantó. He escuchado suficiente. Todos los que estén a favor de destituir a William Harris como director ejecutivo a la espera de la resolución de los cargos criminales, levanten la mano. 8 manos se alzaron. La moción queda aprobada. Daniel Morrison, como cofundador y principal accionista, queda nombrado CEO interino con efecto inmediato. El rostro de William se volvió ceniciento. No pueden hacer esto. La seguridad lo escoltará fuera del edificio, señor Harris. Ya no es bienvenido aquí, dijo Robert con tono definitivo. Mientras los guardias conducían a William fuera de la sala,
Daniel cruzó su mirada con la de Emma. Su expresión no era de triunfo sino de disculpa, casi de arrepentimiento. Luego apartó la vista. Afuera William se desplomó contra el coche de Margaret. Se lo llevaron todo, dijo con voz quebrada. Mi empresa, mi hijo, mi reputación. No me queda nada. Tienes la verdad, respondió Emma con firmeza, y la vamos a probar. Pero mientras lo decía, no pudo evitar pensar, ¿cómo se lucha contra un enemigo que siempre va 3 pasos por delante? Esa noche, Emma no pudo dormir en la habitación de hotel que Margaret le había conseguido. No dejaba de repasar la cara de Daniel en la reunión del consejo, aquel destello de arrepentimiento. No encajaba con alguien ejecutando un plan de venganza perfecto. A las 2 de la madrugada se rindió, encendió la televisión. Las noticias seguían cubriendo la caída de William. El multimillonario William Harris fue destituido como CEO hoy, ante crecientes pruebas de malversación y negligencia infantil. Su teléfono 1 de prepago que Margaret le había dado vibró con un número desconocido. «Hola», respondió Emma con cautela. Silencio. Luego, una voz femenina distorsionada por un modulador. «Emma Martínez, eres una niña lista. Demasiado lista para tu propio bien». El corazón de Emma se aceleró. ¿Quién eres? Alguien que te ha estado observando. Alguien que sabe que te estás acercando demasiado a la verdad. Una pausa. Deja de ayudar a William Harris. Aléjate. Vuelve a las calles donde perteneces. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió Emma. ¿Qué hizo William para merecer esto? Destruyó vidas. Destruyó familias. Ahora está pagando el precio. La voz se volvió más fría. Pero tú no tienes que pagar con él. Aléjate, Emma. Esta es tu única advertencia. La línea se cortó. Emma llamó de inmediato a Margaret, que llegó 20 minutos después acompañada por el detective Freeman. «Estamos rastreando la llamada», dijo Freeman revisando el teléfono. «Pero te garantizo que es un teléfono desechable, seguramente ya destruido». La miró con seriedad. «Estás en peligro, en un peligro real. Estas personas llevan años planeando esto. No permitirán que una niña de 7 años arruine su final». «No me voy a rendir», respondió Emma con terquedad. Margaret se arrodilló a su lado. «Emma, no tienes que hacerlo. Podemos protegerte y llevarte a un lugar seguro». «No». Su voz era firme. «Tommy tiene 6 años y cree que su papá intentó matarlo. El señor Harris lo perdió todo porque Catherine y Daniel son unos mentirosos. Yo fui la única que vio su plan desde el principio. Tengo que terminar esto». Freeman y Margaret se miraron. Finalmente Freeman asintió. «De acuerdo, pero te pondremos bajo custodia protectora. Seguridad las 24 horas. A la mañana siguiente, Margaret la despertó sacudiéndola con urgencia. «Enciende las noticias ahora». Emma tomó el control remoto. El titular le heló la sangre. Fuente anónima filtra los registros financieros de Harris Properties. Millones en transacciones sospechosas. Daniel Morrison apareció en pantalla con aspecto devastado. Estoy destrozado al confirmar que estas filtraciones son auténticas. William Harris robó sistemáticamente a su propia empresa, a nuestros inversionistas, a los fondos de pensiones de nuestros empleados. El FBI ya está involucrado. No, susurró Emma. No. Todo esto es falso. Están plantando pruebas. Pero el daño estaba hecho. Para el mediodía, agentes federales habían allanado el ático de William. Para la tarde se presentaron nuevos cargos: fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Su fianza fue revocada. Lo enviaron a la cárcel del condado de Cook a esperar juicio. Emma vio todo desarrollarse con horror creciente. Catherine y Daniel no solo estaban destruyendo la vida de William, la estaban borrando completamente. Pronto nadie recordaría al empresario exitoso, solo al criminal. «Necesitamos algo», dijo Emma desesperada a Margaret. «Necesitamos pruebas de que Catherine y Daniel siguen trabajando juntos». «Lo intento», respondió Margaret agotada, «pero lo han cubierto todo. El divorcio falso parece legítimo. No hay evidencia de contacto entre ellos, ni cuentas compartidas, ni propiedades, nada». Emma pensó unos segundos. ¿Y antes del divorcio estaban casados?
Debe haber algún rastro de eso. Los ojos de Margaret se iluminaron. Tienes razón. Voy a revisar sus declaraciones de impuestos conjuntas, sus registros de propiedad. Comenzó a teclear frenéticamente. Una hora después encontró algo. Mira esto. Hace 7 años, justo antes de presentar el divorcio, Catherine y Daniel compraron una cabaña en una zona rural de Wisconsin, a nombre de ambos. Pero cuando se divorciaron, esa propiedad no aparece en el acuerdo. Porque nunca dividieron sus bienes, dijo Emma emocionada. Lo mantuvieron todo en conjunto, solo lo ocultaron. Si aún poseen esa cabaña juntos. Margaret agarró las llaves. Tenemos que ir a comprobarlo esta noche. Voy con ustedes, insistió Emma. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Pero Emma ya había tomado su decisión. Y Margaret vio en esos ojos de 7 años la misma determinación que la había llevado a investigar un llanto misterioso, cuando todos los demás pasaban de largo. A veces la persona más pequeña en la habitación es la más valiente. El viaje a Wisconsin duró 3 horas por carreteras oscuras y sinuosas. Margaret conducía, un investigador privado llamado Jake iba de copiloto, y Emma iba atrás con instrucciones claras de quedarse en el coche, pasara lo que pasara. La cabaña apareció alrededor de la medianoche, aislada, rodeada de bosque, con una única luz encendida en la ventana. «¿Hay alguien?», susurró Jake sacando su cámara con lente telescópico. A través de la ventana podían ver 2 figuras, Catherine Morrison y Daniel Morrison, claramente juntos. Claramente no divorciados, sentados a una mesa cubierta de documentos. El clic de la cámara de Jake rompió el silencio. «Lo tengo», dijo. «Prueba clara de que siguen en contacto, de que siguen trabajando juntos». «Tenemos que escuchar lo que están diciendo», susurró Emma desde el asiento trasero. «Demasiado arriesgado», replicó Margaret. «Tenemos las fotos. Con eso basta». Pero Emma ya se había deslizado fuera del coche, moviéndose silenciosa entre los árboles. Años de sobrevivir en la calle le habían enseñado a ser invisible. «Emma», susurró Margaret con desesperación, pero la niña ya había desaparecido. Emma se acercó a la ventana de la cabaña, agachándose bajo el alféizar. Las voces dentro se oían con claridad. Era Catherine. «La fase 4 está lista. Mañana por la mañana, Victoria presentará la solicitud para obtener la custodia completa de Tommy, alegando que el comportamiento criminal de William lo hace un padre incapaz. El juez la aprobará de inmediato dadas las acusaciones. William perderá a su hijo para siempre». La voz de Daniel sonó cansada. «Y después se acaba todo. William Harris no tendrá nada. Sin empresa, sin libertad, sin hijo. Todo lo que nos robó se lo quitaremos». «¿Justicia?», preguntó Daniel con amargura. «Es justicia, Catherine. O venganza, Catherine». Se levantó furiosa. «No te atrevas. No sientas lástima por él ahora. ¿Recuerdas lo que te hizo? ¿Recuerdas cómo te humilló, cómo destruyó tu carrera? ¿Recuerdas cómo tuve que infiltrarme en su empresa, fingir respeto durante 6 años? Sonreír mientras se llevaba el crédito de nuestras ideas». «Lo recuerdo», dijo Daniel en voz baja. «Pero también recuerdo la cara de ese niño de 6 años cuando lo sacamos de la escuela. Catherine, traumatizamos a un niño que se recuperará. A diferencia de las vidas que William arruinó», replicó ella con frialdad, acercándose para ponerle las manos en los hombros. «No pierdas el valor ahora. Estamos tan cerca. Un día más y todo terminará». Emma había oído suficiente. Retrocedió con cuidado y pisó una rama. Crack. El sonido resonó en la noche. La cabeza de Catherine se giró bruscamente hacia la ventana. ¿Qué fue eso? Emma echó a correr. Oyó la puerta de la cabaña abrirse de golpe, pasos persiguiéndola entre los árboles. «Alguien nos escuchaba», gritó Catherine. «Encuéntrenlos, Emma». Corrió hacia el coche. Su tamaño pequeño le permitió escabullirse entre la maleza. Margaret ya tenía el motor encendido. Jake abría la puerta trasera. Emma se lanzó dentro justo cuando Catherine emergía del bosque. Sus miradas se cruzaron un instante, la niña sin hogar y la mujer que había orquestado toda la destrucción. Luego Margaret pisó el acelerador y desaparecieron en la carretera oscura de Wisconsin.
¿La conseguiste?, preguntó Margaret jadeando. Emma levantó su teléfono todavía grabando. Cada palabra. En el asiento trasero con la evidencia que podría salvar a William Harris. Finalmente, en sus manos, Emma permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Catherine Morrison había cometido un error fatal subestimar a una niña de 7 años. Pero el juego aún no había terminado. La fase 4 se ejecutaría en la mañana en menos de 12 horas. Debían detener a Victoria Harris antes de que Tommy fuera arrebatado para siempre. Y ahora que Catherine sabía que estaban sobre su pista, sería peligrosa, desesperada y capaz de cualquier cosa. El detective Freeman escuchó la grabación 3 veces. Su expresión se oscurecía con cada reproducción. Eran las 4 de la madrugada. William seguía en la cárcel del condado de Cook, sin saber que la evidencia de su inocencia por fin comenzaba a salir a la luz. Esto es bueno, dijo Freeman con cautela, pero no suficiente para cargos criminales. No confesaron explícitamente el secuestro. Hablaron alrededor del tema. Un buen abogado podría argumentar que solo discutían hipótesis. Pero admitieron que siguen juntos, protestó Margaret. El divorcio falso es un asunto civil, no penal. Podemos probar fraude, quizás, pero eso no borra las pruebas de malversación ni los cargos de secuestro, respondió Freeman frotándose los ojos. Lo que necesitamos es que uno de ellos se vuelva contra el otro que testifique. Emma pensó en el rostro de Daniel en la reunión, en su arrepentimiento, en su pregunta a Catherine. ¿Es justicia o venganza, Daniel?, dijo en voz baja. Está dudando. Lo vi. No está tan comprometido como Catherine. Freeman se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás pensando? ¿Y si le ofrecemos un trato inmunidad a cambio de testificar contra Catherine? Que diga toda la verdad. Margaret negó con la cabeza. Nunca lo haría. Podría, interrumpió Emma. Está cansado. Catherine es quien impulsa esta venganza. Daniel solo siguió el juego porque hace 8 años estaba herido y enfadado. Pero la gente cambia. Quizá ya no quiere ser ese tipo de persona. Freeman lo consideró. Es arriesgado. Si se niega y le cuenta a Catherine que lo abordamos, destruirán toda evidencia restante y desaparecerán. Entonces necesitamos presión, dijo Margaret. Algo que haga que cooperar sea su mejor opción. Emma miró la grabación en su teléfono. Tenemos que mencionar la fase 4, quitarle a Tommy a su padre. Si le decimos a Daniel que vamos a reproducir esta grabación en la audiencia de custodia Victoria, también perderá la custodia por conspirar con ellos. Tommy terminará en un hogar de acogida. A menos que Daniel haga lo correcto y diga la verdad. Y así Tommy podrá volver con William, concluyó Margaret. Era una apuesta peligrosa, pero la única que tenían. 6 horas después, Daniel Morrison se sentaba en una sala de interrogatorios frente a Freeman, Margaret y Emma tras el espejo de 2 vías. Parecía no haber dormido. Freeman colocó el teléfono de Emma sobre la mesa y reprodujo la grabación. El rostro de Daniel palideció al escuchar su propia voz, sus dudas, la frialdad de Catherine. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Esa cabaña es propiedad conjunta, dijo Freeman, nunca mencionada en su divorcio. Tenemos fotos de ustedes juntos. Tenemos esta grabación que muestra una conspiración en curso. Tenemos suficiente para acusarlos de secuestro, poner en peligro a un menor, fraude y una docena de delitos más. Daniel no dijo nada. Pero te ofrecemos una oportunidad, continuó Margaret. Testifica contra Catherine. Di la verdad sobre todo el secuestro, la malversación, todo. Recomendaremos inmunidad. Podrás irte libre. ¿Y si no lo hago?, preguntó Daniel en voz baja. Entonces pasarás los próximos 20 años en prisión junto a William Harris, respondió Margaret. El hombre a quien odias tanto que destruiste la vida de un niño inocente para herirlo. Daniel miró su reflejo en el espejo. Detrás de él, Emma observaba cada microexpresión, esperando el momento en que su conciencia despertara. ¿Quieres saber lo que William me hizo? Daniel finalmente habló. Hace 8 años yo era su socio. 50 y 50. Construimos Harris Properties desde cero, pero William era ambicioso. Demasiado ambicioso.
Empezó a excluirme de las decisiones, a atribuirse el mérito exclusivo de nuestros proyectos. Cuando lo enfrenté, me ofreció comprar mi parte por la mitad de lo que realmente valía. Así que lo demandaste, dijo Freeman. Sí, lo demandé y perdí. William tenía mejores abogados, mejores contactos. El juez falló a su favor. Me vi obligado a vender por centavos, mientras él se convertía en multimillonario con mis ideas, con mi trabajo. Los puños de Daniel se apretaron. Durante 3 años no pude encontrar empleo. Mi reputación quedó destruida. Mi matrimonio se desmoronaba. Entonces Catherine vino a ti. Susurró Emma desde detrás del espejo, aunque él no podía oírla. Entonces Catherine vino a mí, repitió Daniel como si leyera sus pensamientos. Había sido mi esposa, mi compañera en todo. Me dijo que merecíamos venganza, que William debía pagar por lo que nos hizo. Dijo que se infiltraría en su empresa, que descubriría sus debilidades, y cuando llegara el momento lo destruiríamos. Levantó la vista hacia Freeman. Se suponía que solo sería financiero, recuperar lo que él nos robó. Pero Catherine, ella siguió subiendo la apuesta. El secuestro de Tommy fue idea suya. Al principio dije que no, pero me convenció de que era la única forma de quebrarlo por completo. ¿Y ahora?, preguntó Margaret. La voz de Daniel se quebró. Ahora hay un niño de 6 años traumatizado que teme a su propio padre. Una niña sin hogar de 7 años puesta en peligro. Un hombre inocente en la cárcel acusado de crímenes que yo ayudé a fabricar. Miró directamente al espejo, aunque no podía ver a Emma. Catherine tenía razón en algo, nos convertimos en monstruos. Freeman se recostó en la silla. Entonces, ¿qué va a hacer Daniel? ¿Más venganza o redención? Daniel Morrison, el hombre que había iniciado toda esa pesadilla, enterró el rostro entre las manos. Cuando levantó la cabeza tenía los ojos llenos de lágrimas. Testificaré. Contaré todo. Pero tengo una condición. No estás en posición de poner condiciones, respondió Freeman. Por favor, suplicó Daniel. Déjenme ser yo quien le diga la verdad a Tommy. Déjenme disculparme con ese niño por lo que hicimos. Se lo merece. No debería leerlo en un informe policial dentro de años. Emma lo observaba desde el otro lado del espejo, viendo cómo aquel hombre roto, autor de tanto dolor, finalmente elegía hacer lo correcto. Era el gran giro que ella había esperado, el villano que decidía volver a ser humano. De acuerdo, aceptó Freeman. Podrás hablar con Tommy después de dar tu declaración oficial y firmar el acuerdo de inmunidad. Durante las siguientes 4 horas, Daniel Morrison confesó todo: el falso divorcio, los 6 años de infiltración, la copia del llavero electrónico, la credencial falsa de la escuela, el plan de malversación, el informe manipulado a la SEC. Cada pieza del elaborado plan de venganza de Catherine salió a la luz. Para cuando terminó, había suficiente evidencia no solo para exonerar a William Harris, sino para enviar a Catherine Morrison a prisión por décadas. ¿Dónde está Catherine ahora?, preguntó Freeman. Daniel miró su teléfono. En el tribunal. Victoria Harris está presentando esta mañana una solicitud de custodia de emergencia de Tommy a las 9. Catherine quería estar allí, ver cómo William perdía a su hijo para siempre. Freeman sonrió con frialdad. Entonces no la hagamos esperar. La fase final del plan de venganza de 8 años de Catherine Morrison estaba a punto de convertirse en su ruina, y ella no tenía ni idea. Tribunal del Condado de Cook, División de Familia. 8:47 a.m. Victoria Harris estaba sentada junto a su abogada, luciendo segura en un traje de diseñador. Al otro lado del pasillo, una silla vacía, esperaba a William, todavía en la cárcel, incapaz de asistir a su propia audiencia de custodia. Catherine Morrison observaba desde la galería con gafas oscuras y una sonrisa de satisfacción. La jueza Patricia Holloway entró en la sala. Estamos aquí para una modificación de custodia de emergencia. Señora Harris, solicita la custodia total de Tommy Harris debido a los cargos criminales de su exesposo. Sí, su señoría, respondió Victoria. Su abogada se levantó. William Harris enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo poner en peligro al menor que es objeto de esta disputa. Actualmente está encarcelado.
Mi clienta cree que Tommy corre un peligro inmediato y solicita custodia total sin derechos de visita para el señor Harris. Ya veo. ¿Y dónde está la abogada del señor Harris? Las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Margaret Price entró con paso firme seguida del detective Freeman Emma, y para sorpresa de todos, Daniel Morrison. Catherine se puso de pie a medias, su rostro palideciendo. Daniel, ¿qué estás? Su señoría, anunció Margaret, represento a William Harris, y tengo nueva evidencia que cambiará por completo este caso. La jueza frunció el ceño. Señorita Price, su cliente está en la cárcel. ¿Cómo? Mi cliente fue arrestado ilegalmente con base en pruebas fabricadas. Pruebas plantadas por Catherine Morrison y Daniel Morrison como parte de una conspiración de 8 años para destruir la vida de William Harris. El señor Morrison ha aceptado testificar sobre todo. La sala estalló en caos. Victoria miraba confundida. Catherine se levantó retrocediendo hacia la salida. «Alguacil, cierre las puertas», ordenó la jueza Holloway. «Señora Morrison, siéntese. Nadie sale de esta sala». Los ojos de Catherine se cruzaron con los de Daniel al otro lado. «Maldito traidor. Me traicionaste». No respondió Daniel con voz firme. «Dejé de traicionarme a mí mismo». Freeman dio un paso adelante. «Su señoría, tenemos confesiones grabadas, evidencia documental y el testimonio jurado del señor Morrison, que demuestran que Catherine Morrison, con ayuda de Daniel, secuestró a Tommy Harris para incriminar a William. También plantaron pruebas de malversación y presentaron informes falsos ante la SEC. La expresión de la jueza era de furia contenida. «Alguacil, arreste a la señora Morrison inmediatamente». Cuando los agentes avanzaron, Catherine se lanzó. No hacia la salida, sino hacia Emma. «Esto es culpa tuya», gritó aferrando el brazo de la niña. «Estúpida mocosa, arruinaste todo». Pero Emma había sobrevivido en las calles de Chicago durante meses. Era pequeña pero rápida. Se agachó, giró sobre sí misma y se soltó del agarre de Catherine, que tropezó hacia adelante justo en los brazos de 2 agentes de policía. Catherine Morrison queda arrestada por secuestro, conspiración, fraude y una docena más de cargos, dijo Freeman mientras le ponía las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. «No me callaré», gritó Catherine mientras la arrastraban fuera. «William Harris nos destruyó. Merecía todo lo que le hicimos». Todo su voz resonó por el pasillo hasta que una puerta se cerró con estrépito. El tribunal quedó completamente en silencio. Finalmente la jueza Holloway habló. «Señorita Price, emito una orden de liberación inmediata para William Harris y retiro todos los cargos». Señora Harris, su moción de custodia de emergencia queda denegada. De hecho, dado su aparente conocimiento de esta conspiración, no lo sabía, protestó Victoria. Lo juro, no tenía idea de que Catherine estaba en mi despacho. Ahora, todos los demás fuera. El mazo cayó como un trueno. Afuera, Emma se sentó en un banco agotada de repente. Margaret se sentó a su lado. «Lo lograste», dijo suavemente. «Lo salvaste». Una niña sin hogar de 7 años había derribado una conspiración criminal que llevaba 8 años gestándose. Emma miró por las ventanas del tribunal, mientras un coche patrulla se alejaba con Catherine Morrison en el asiento trasero. Solo quería ayudar a Tommy. Estaba asustado. «Ayudaste a más que a Tommy. Ayudaste a todos». Una hora después, William Harris salió de la cárcel del condado de Cook, parpadeando ante la luz del sol. Margaret y Emma lo esperaban. Tommy estaba entre ellas, traído desde la casa de su madre. Padre e hijo se miraron. Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. «Papá». «Tommy». William cayó de rodillas abriendo los brazos. «Lo siento tanto, hijo. Siento que tuvieras miedo, pero te prometo que jamás te haría daño». «Lo sé, papá». Tommy corrió a abrazarlo. «El señor Morrison me lo dijo. Me dijo que una mujer mala me había llevado, no tú. Que tú me estuviste buscando todo el tiempo». Por encima del hombro de Tommy, los ojos de William encontraron los de Emma. Él le susurró un gracias. Emma asintió. Su trabajo allí había terminado, o eso creyó.
Porque aunque Catherine Morrison estaba bajo custodia y Daniel Morrison había testificado sobre todo, aún quedaba un último giro. Una última pieza del rompecabezas que nadie había previsto. Una pieza que revelaría la verdad sobre quién era realmente Emma Martínez. Y por qué estaba en esa esquina exacta en ese momento preciso, cuando Tommy necesitaba ser salvado. Algunas coincidencias no son coincidencias en absoluto. 3 semanas después del arresto de Catherine, Emma estaba en la oficina de Margaret, rechazando todas las opciones de hogares de acogida. «Necesitas una familia, Emma», dijo Margaret con dulzura. «Ya la tenía antes de que mi mamá desapareciera». Emma sacó una foto gastada a una mujer joven sosteniendo a un bebé. Sara Martínez. Era enfermera. Perdimos el apartamento cuando se enfermó. Se fue hace 4 meses. Dijo que volvería. Algo hizo clic en la mente de Margaret. ¿En qué hospital trabajaba en el Chicago General? ¿Por qué los dedos de Margaret volaron sobre el teclado? Se detuvo en seco. Emma. Hace 12 años. Sara Martínez salvó la vida de William Harris. Giró la pantalla del portátil un artículo de 2013. Mostraba a William en una cama de hospital estrechando la mano de la madre de Emma. Tu madre se negó a rendirse. Estuvo 16 horas a su lado. Sin ella, William estaría muerto. Emma se quedó mirando temblando. Entonces cuando salvé a Tommy. Salvé al hijo del hombre que mi mamá salvó. Margaret abrió otro documento. Hace 3 meses la empresa de William compró tu edificio. Te quedaste sin hogar por su culpa. ¿Dónde está ella?, preguntó Emma con voz temblorosa. ¿Dónde está mi mamá? Una voz sonó desde la puerta. En el Chicago General. Era William Harris mostrando una foto en su teléfono. Sara Martínez viva en una habitación de hospital. No te abandonó. Tenía un tumor cerebral, convulsiones. Tenía miedo de lastimarte durante un episodio, así que se internó voluntariamente. Pero sin seguro se perdió en el sistema. William se arrodilló frente a Emma. He estado pagando su tratamiento. El tumor ha desaparecido. Ha estado preguntando por ti todos los días. Puedo verla, mi coche está abajo. Emma corrió al hospital y entró en la habitación. Mamá Sara Martínez abrió los brazos. Ambas se abrazaron llorando. Lo siento, cariño. Estaba muy enferma. Ya estás bien, mamá. Eso es lo que importa. William dio un paso adelante. Hola, Sara. Mi hija encontró a tu hija. Sara lo miró confundida. ¿Tu hija Emma salvó a mi hijo? Expuso una conspiración, nunca se rindió. Eso es familia. Colocó un sobre la mesa. Dentro hay una escritura de una casa en Lincoln Park. Es tuya sin hipoteca. Hace 12 años me diste mi vida. Déjame darle a Emma el hogar que merece. Sara abrió el sobre, las lágrimas corriendo por su rostro. Señor Harris, usted me dio 12 años más con mi hija. Permítame darle a usted y a ella un nuevo comienzo. 3 meses después, Emma comenzó 2º grado en la Academia St. Michael. Vivía con su madre recuperada en una hermosa casa. Tommy se había convertido en su mejor amigo. William reconstruyó su reputación e implementó políticas para proteger a los inquilinos. Catherine recibió 15 años de prisión. Daniel, con inmunidad, dejó Chicago para trabajar en una organización de rehabilitación. En un soleado sábado, Emma estaba sentada en el porche mirando a Tommy jugar al fútbol. Margaret llegó para almorzar. William trajo pizza. Los 5 se sentaron juntos, abogada, empresario, enfermera, y 2 niños que habían sobrevivido a la oscuridad. ¿En qué piensas?, preguntó su madre. ¿En que todos estamos conectados?, respondió Emma. Que cada cosa buena que hacemos vuelve cuando más la necesitamos. Sara besó la cabeza de su hija. Eso es precioso, cariño. Tommy corrió hacia ellas. Emma, ven a jugar. Emma se levantó. Ya no era la niña asustada de la esquina. Era Emma Martínez, la niña que había desmantelado una conspiración y encontrado una familia en el lugar más inesperado. Nunca olvidaría aquella voz que lloraba pidiendo ayuda, la que lo cambió todo. Porque a veces las mayores aventuras comienzan ayudando a alguien en necesidad, y a veces
Las niñas de 7 años salvan el mundo.